Descansa para multiplicar usando números complejos. Para el primer ejemplo tenemos el menor que tk de menos 3 el menor que tk de 15 porque los radicales son negativos, ambos representan números imaginarios y, por lo tanto, primero necesitamos escribir los números complejos en términos de y antes de multiplicarlos y intentamos simplemente multiplicar los radicales y luego simplificar, no obtendremos el producto correcto, por ejemplo. Aquí esto no es igual a la raíz cuadrada del producto de menos 3 y 15, que es pos 45 si simplificamos aquí porque 45 es igual a 9 multiplicado por 5 y 9 es un cuadrado perfecto. Esto se simplificaría a 3 menor que tk5, que no es el producto de menor que tk de 3 isonote de 5, de nuevo, primero tenemos que escribir los números imaginarios en términos de y. Escribamos la raíz cuadrada de 3 como la raíz cuadrada del producto de 3 y 1 y escribamos la raíz cuadrada de menos 15 como la raíz cuadrada del producto de 15 y menos 1. A partir de aquí escribamos la raíz cuadrada del producto de 3, y menos 1 como sare menor que tk de 3 el cuadrado menor que tk de menos 1. Entonces tenemos tiempos, escribamos la raíz cuadrada del producto de 15, y 1 como el cuadrado menor que t de 15 y t área menor que tk. Of 1 dado que el cuadrado de 1 es igual a i. Ahora tenemos el mayor que 3 y el menor que tk de 15 y ahora porque los radicanos son positivos, podemos multiplicar. Entonces el menor que tk of 3 de mayor que 15 es igual al cuadrado menor que tk de 3 multiplicado por 15 podríamos escribir 45, pero vamos a simplificar analizando los factores primos de todos modos, así que no hay razón para multiplicarlos, y luego volver a dividirlos en sus factores y, entonces, y es igual a i2. Escribamos esto como la raíz cuadrada de escribamos 15 como 3 5, lo que nos da 3 multiplicado por 3 multiplicado por 5 e i2 igual. Menos un simplificando una última. Tiempo el menor que tk de 3 multiplicado por 3 o el menor que tk de 3 2 ar es igual a un factor de 3, lo que nos da 3 menor que tk5 menos 1 o menos 3 menor que tk5, observe que el producto es menos 3 menor que tk5, no pos 3 menor que tk5, por lo que necesitamos escribir los números imaginarios en términos de y antes de multiplicarlos por nuestro segundo ejemplo. Escribamos la raíz cuadrada de menos 14 como el cuadrado ot de 14 menos 1, y escribamos el cuadrado de menos 6 como el cuadrado t de 6. Menos 1 esto es igual al de 14 de 1 tec de 6 el menor que tk. De 1 es igual a i y nos da t área menor que tk. Ahora podemos multiplicar el cuadrado de 14 y el cuadrado de 6. Esto nos daría la raíz cuadrada del producto de 14 por 6 y porque el cuadrado de 1 es igual a i tenemos y que es igual a i2 y ahora simplifica la raíz cuadrada del producto de 14 y 6 observando la factorización prima 14s es igual a 2 multiplicado por 7. 6s es igual a 2 multiplicado por 3. La factorización prima del producto es 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. 7 y 2 pero i2 es igual a menos 1. Ahora podemos ver que 4 2 multiplicado por 2 es un factor cuadrado perfecto de 14 multiplicado por 6. Simplificando tenemos 2 menor que tk 21 menos 1 lo que nos da menos 2 menor que tk 21. Espero que hayas encontrado esto útil.